que colaborando en esta área de plásticos con énfasis en los temas de inyección de piezas plásticas o diseño, el diseño de los moldes y el procesamiento. Fui el primer director general del instituto, el ICIPC, cargo que ejercí durante 20 años, y después de 27 de estar con la institución me retiré, entre otras cosas, para dedicarme a las actividades actuales como consultor en el área de la inyección de termoplásticos. Antes de dar comienzo a nuestro webinar, quiero hacerles una invitación, permítanme un momento. Una invitación al próximo webinar, que es el que dictará Catalina Álvarez sobre conceptos importantes de materiales BIM, sí, este próximo 7 de mayo. No se lo pierdan. Catalina forma parte de ese maravilloso equipo, ese grupo humano que labora en el instituto. Vamos aquí. Ok. La inyección de termoplásticos es un área tecnológica de alta complejidad. En este webinar hablaremos de los problemas comunes que se presentan tan frecuentemente en nuestro día a día y para los que existen numerosos consejos, recomendaciones, que son fruto de la experiencia y la investigación del estudio muy juicioso de muchas personas, a las que me voy a referir como verdades. Estos los identificaré en la presentación con la imagen de este pequeño búho. Inevitablemente coexisten generalizaciones no válidas, en fin, costumbres incorrectas, a las que quiero denominar como mitos, y que este diablillo con cara amistosa nos la va a presentar. Perdón un momento. Aquí como que ya. Bien. El contenido a desarrollar lo voy a resumir en las imágenes siguientes que representan las etapas de un producto. Para convertir una idea en un artículo exitoso, pues se deben cumplir correctamente 3 etapas cruciales. En todas ellas es posible cometer errores, que pueden minimizarse o incluso evitarse si se aplican correctamente los conocimientos y métodos que existen para cada una de ellas. La primera etapa es la del diseño. Los errores que se pueden cometer acá son los más críticos, ya que estos quedan plasmados en el metal del molde, errores que será casi imposible eliminar durante el proceso de una máquina inyectora. Es algo muy costoso e incluso que puede significar el fin del producto. La segunda etapa corresponde al molde. Aún con un producto bien diseñado, existe la posibilidad de que el molde se diseñe o se fabrique con errores, que generarán problemas difíciles o imposibles también de remediar en el proceso. Su eliminación en el molde, como saben ustedes, es muy costosa y a veces no resulta viable. Enseguida empecé a presentarles algunos ejemplos de problemas sobre este tema. La tercera etapa es la de producción. Si tenemos un producto correcto, un molde bien diseñado, bien construido, y contamos con una buena máquina, todo esto puede resultar insuficiente y tampoco es garantía de obtener buenos productos. Pues en esta etapa de producción se pueden cometer muchos errores que, aunque son los más frecuentes, afortunadamente son los más fáciles de solucionar, pero pesan muchísimo en la producción. Y a ellos les dedicaré la mayor parte de este webinar. Si en esas etapas nos hemos dejado acompañar de nuestro búho, pues obtendremos un producto que llena los requisitos de calidad en la proporción correcta con su costo. Pero si en varias de ellas, en estas etapas, seguimos las recomendaciones de nuestro diablillo, pues tendremos por lo general una relación no deseada de costo y calidad. Cada etapa tiene su mundo de conocimiento específico, pero el denominador común a todas las 3
es el conocimiento del comportamiento del material plástico. Como lo mencionaré al tratar el tema del proceso de inyección, saber y entender lo que sucede, lo que le sucede al material durante el ciclo, es la clave para dominar el proceso. Obviamente también es importantísimo conocer la máquina y su control. Empecemos mirando algo sobre los moldes de inyección. Como muchos de ustedes saben, hoy en día los fabricantes de moldes ofrecen un análisis de llenado como parte de su servicio de diseño y fabricación. Por lo general es algo simple y se limita generalmente a lo fundamental: definir la ubicación y número de puntos de alimentación requeridos para llenar la cavidad o varias cavidades, si existen varias en el molde. Visualizar apariciones de línea de flujo, de unión, eventuales tratamientos de aire, etc. Incluye también información sobre presión, fuerza de cierre, etc. Y eventualmente una estimación sobre la duración del ciclo que se puede obtener con el molde, que es muy importante para el cliente. El fabricante generalmente espera que con esta información el cliente apruebe el diseño para proceder a su fabricación. Sin embargo, esto no es suficiente. Es necesario evaluar otros aspectos como el sistema de refrigeración y eventualmente algunos aspectos mecánicos del molde. Vamos a ver algunos casos típicos. Bien, como es usual, en el caso de enfriamiento, en la mayor parte de los casos, el fabricante implementa el sistema de refrigeración según criterios de manufactura exclusivamente. Los diámetros, el número de canales, su ubicación, etcétera, se deciden según el espacio disponible y la facilidad de maquinado. Y no se evalúa el impacto que esto tiene sobre el desempeño del sistema. Claro, voy a hablar del sistema clásico para fabricar los canales de refrigeración, que es a través de perforaciones. No nos vamos a referir a las tecnologías modernas o las posibilidades que ofrece, por ejemplo, que se llama el conformal cooling, que es adaptar los canales a los contornos de la pieza. Y ahí, obviamente, todo lo que voy a decir no es válido. Pero este es el caso más usual de canales obtenidos a través de perforaciones. Quiero mostrarles un aspecto muy común en circuitos de refrigeración que hoy en día se ha popularizado bastante. Se trata de la integración de las conexiones de los canales de refrigeración en bloques distribuidores. Esto tiene ventajas innegables para la instalación y el desmontaje del molde. Sin embargo, encierra un problema que muy frecuentemente se ignora. Al tener todos los circuitos conectados a una sola entrada, en cada una de las mitades del molde, perdemos la posibilidad de controlar los flujos por los diferentes circuitos. Estos flujos se distribuirán según la caída de presión en ellos. Y si hay diferencias de presión significativas, el sistema va a operar en forma muy ineficiente. El análisis de refrigeración, vamos con esto. En los ejemplos que vamos a ver, les voy a mostrar lo que uno realmente puede descubrir y lograr con el análisis detallado del diseño de un molde. A propósito, quiero aprovechar para agradecer a la compañía el que me haya permitido utilizar las imágenes que ustedes van a ver, ya que veo varios de sus colaboradores conectados. Una característica de este molde que vamos a ver en particular era la presencia de bloques para las conexiones de refrigeración centralizadas. Algo que, como acabo de decir, se ha convertido en una práctica muy común. Aquí tenemos, por ejemplo, el manifold del distribuidor para la salida, la entrada, pues se reconocen por los colores. Este es el lado fijo de la máquina y el lado móvil del molde. Bien, el análisis del sistema de refrigeración pues, de este molde, que se obtuvo con este software CADMOL, que es un software de la casa alemana Simcon, que utilizamos para estas labores, nos mostró inmediatamente el problema. Los tres circuitos, estos tres circuitos que están acá, aquí tenemos la entrada y la salida, están fuertemente desbalanceados. El circuito menos exigido, este de acá, que atiende la placa donde se encuentra confinado el bloque distribuidor de la colada caliente, absorbe el 72% del flujo. Y los circuitos
que refrigeran las cavidades solo reciben el 14% del flujo cada uno. Las consecuencias de esta situación se aprecian aquí a la derecha. Los dos circuitos con bajo flujo presentan un alto aumento de temperatura en el refrigerante, que obviamente se va a traducir en una refrigeración más pobre precisamente en la zona que más lo necesita. Ahora, en este caso, pues la idea no era detectar problemas únicamente, sino también evaluar alternativas de solución o mejoras al molde. Esto se hizo, pues, como les comento, con el empleo de esta herramienta de CADMOL, que son este tipo de herramientas imprescindibles para estas labores. Estas herramientas permiten además analizar la evolución de la temperatura en las diferentes partes del molde, sobre todo en su superficie o en su interior, y así detectar zonas calientes, por ejemplo, o distribuciones de temperatura en el resto de la cavidad, que impactarán necesariamente la duración del ciclo y pueden incidir de forma negativa en las deformaciones de la pieza. Al poderlos descubrir, se pueden entonces evaluar alternativas de solución, como modificar los circuitos o incluso evaluar la posibilidad, por ejemplo, de cambiar el material de estos insertos, que son de muy difícil de refrigeración, por un material de una mayor conductividad térmica. Esto solo es posible evaluarlo si se utilizan estas herramientas. Ahora, los circuitos de refrigeración no es lo único que uno debe analizar. Por ejemplo, aquí en este caso, en otro molde, tenemos un caso relativamente común y es una placa expulsora, puesto que el molde está instalado, la parte de la expulsora en el lado fijo de la máquina. Y para eso se utilizan cilindros hidráulicos y genera el movimiento de la placa expulsora. Aquí vemos que el circuito de retorno del aceite hidráulico que acciona los dos cilindros, el circuito azul, es para los dos cilindros aproximadamente de la misma longitud y cada uno de esos circuitos tiene 6 codos. Pero para el circuito de suministro, el circuito azul, vemos que el cilindro de la izquierda tiene evidentemente una mayor longitud en sus conductos y posee 5 codos. El de la derecha, un solo codo y un trayecto muchísimo más corto. Durante la expulsión y la carrera de retorno, el flujo hacia y desde dicho cilindro con seguridad no va a ser igual. El cilindro de la derecha tenderá a moverse más rápido, puesto el flujo es mayor, pues por tener una menor caída de presión. La placa entonces será accionada en forma no simétrica. Esto se va a sobrecargar indebidamente los elementos de guía, posiblemente va a generar atascamientos, desgastes prematuros y finalmente rotura de expulsores. Veamos ahora un par de ejemplos sobre problemas mecánicos en un tercer molde. En general, si pretendemos dimensionar los elementos de un molde, en especial los elementos móviles, con base en esfuerzos disponibles o permisibles, para el material, obtendremos piezas que, aunque no se rompen, se deformarán en exceso durante la operación. Y esto puede generar cualquier cantidad de problemas. Son las deformaciones las que determinan las dimensiones de estos elementos. Estas, por lo general, no deben ser superiores a unas cuantas centésimas de milímetro. Solamente en algunos casos especiales se debe hacer una verificación contra el esfuerzo máximo, por ejemplo, con elementos de fijación. Enseguida les voy a mostrar un caso relacionado con tornillos en donde esto es necesario. En el ejemplo de la figura, el bloque que ejerce la fuerza para mantener estas correderas en posición cerrada, pues se ve algo delgado en este punto. Acá lo he removido para poder mostrar la corredera, realmente son dos, al otro lado está la otra corredera. Un análisis de deformaciones con base en la magnitud de la fuerza que soportan las correderas durante la inyección mostró una deformación máxima del orden de 1/10 de milímetros en la placa, que esto es inaceptable para una operación libre de rebajas. Otro punto que llamó nuestra atención fue que esta corredera, pues ambas correderas poseen 7 planos inclinados,
que se necesitan para lograr la hermeticidad de la cavidad. Entonces era de esperarse que al iniciar la apertura del molde, estas dos correderas tiendan a quedarse en el lado fijo debido a las fuerzas de fricción que se generan en dichos planos inclinados. Las pestañas que vemos acá, que tiene cada corredera, se encargan pues, no solo de guiar la corredera en este sentido, sino también mantenerla en su sitio cuando se inicia el proceso de apertura. Estas pestañas también parecían ser algo delgadas. Se calculó esa fuerza en el momento de apertura y el cálculo de la deformación mostró que soportaban adecuadamente la fuerza con una deformación inferior a 1/100 de milímetro. Por ahí no había problema. Sin embargo, el análisis de esfuerzos para los tornillos que sujetaban las piezas que conforman esta ranura de desplazamiento mostró que quedaban prácticamente trabajando al límite de rotura. La solución en este caso fue suprimir las correderas y reemplazarlas a cada una por otras dos más pequeñas sin estos problemas. Además quedó disponible para el molde una buena cantidad de metal en esta zona que permitió alojar canales de refrigeración que estaban haciendo falta para tener una mejor distribución de temperaturas en la cavidad. Bien, otro aspecto mecánico de moldes con correderas que muy frecuentemente se pasa por alto y es una fuente de problemas son las holguras de operación de ellas. En este ejemplo vemos un molde que debido a la geometría de la pieza presenta 3 líneas de partición, la de acá y en estos dos lados. La hermeticidad de este molde va a depender de la interacción de la dimensión H, de la longitud de las correderas y de las holguras A y B. Dichas holguras se dimensionan de tal forma que desaparezcan al aplicarse la fuerza de cierre. Ahora, si por ejemplo en la holgura A hay un exceso, posiblemente entonces no se cierre bien, aparecerán holguras en esta parte de acá, o habrá que llevar en exceso la fuerza de cierre para asegurar una hermeticidad. Ahora, por ejemplo, si la holgura B es más pequeña de lo requerido, la fuerza que se genera puede llegar a ser insuficiente para mantener herméticamente cerradas las correderas en este plano de partición. Y por más que aumentemos la fuerza de cierre, siempre aparecerán rebabas ahí. Esto puede ocurrir no solo por problemas de diseño o manufactura, sino también por desgaste o por labores incorrectas de mantenimiento en estos elementos. Bien, pasemos ahora a nuestro tema fuerte del día, que son los ajustes de parámetros del ciclo de inyección. Posiblemente la mayoría de ustedes o no les resulte extraño escuchar que un molde que se puede instalar en varias máquinas funcione mejor en unas que en otras, o peor, a veces funciona bien y a veces mal en la misma máquina. La explicación es simple. Si esto ocurre, es porque los parámetros de proceso no son los mismos en cada caso y por lo tanto el material no se somete a las mismas condiciones cada vez. Estos parámetros, los de proceso, sobre los que voy a referirme en detalle más a continuación, son diferentes a los que denominamos parámetros de máquina. Estos últimos son todos aquellos cuyos valores podemos programar y escribir en el control de la máquina en particular y no son generalizables. Los de proceso son aquellos que no podemos indicar a voluntad en el control, pero sí los podemos leer o medir. Esos sí son generalizables. La causa de las variaciones en los parámetros de proceso son numerosas. Y aquí nos vamos a concentrar únicamente en hablar de las relacionadas con los parámetros de ajuste de máquina. Los mitos que vamos a discutir han surgido en buena parte debido a las generalizaciones indebidas sobre cómo ajustar o parametrizar una máquina. Esto se observa en la gran cantidad de información que se transmite de boca a boca, o por artículos, incluso en libros y ahora más en Internet, basadas en casos particulares, en los que o no se mencionan o no se conocen los parámetros de proceso, que son los determinantes. La clave está, pues, en saber qué parámetros de máquina
debemos ingresar en el control para obtener los mismos parámetros de proceso cada vez que supere el molde. Pero no lo olvidemos, y en esto tenemos que ser enfáticos, siempre y cuando estemos trabajando el mismo material. Ahora, una dificultad muy frecuente para encontrar los parámetros de máquina que debemos introducir en el control son las diferentes maneras como los fabricantes utilizan para referirse a ellos. Por ejemplo, cuando se habla de presión, se debe tener claro si se trata de la presión hidráulica, en las máquinas hidráulicas, o la específica, es decir, aquella es la que realmente es la que se está aplicando en el material fundido. Lo mismo ocurre para las velocidades y las posiciones que debemos definir en el control. También se usan diferentes unidades físicas y a veces, desafortunadamente, estos parámetros de máquina se deben indicar como porcentaje. Esto es horrible, puesto que casi nunca es fácil saber exactamente a qué corresponde el 100%. Y sin esa información no es posible trasladar estos parámetros a otra máquina. Bien, veamos pues los principales parámetros para el ajuste de la unidad de inyección. Cuáles son los de proceso y cuáles son los de máquina. Es muy importante conocer, estar seguros de distinguir esta diferencia. La temperatura de la masa es un parámetro de proceso. Ya voy a entrar en detalle sobre este parámetro. Lo mismo la temperatura del molde, específicamente la temperatura media de la cavidad, que es realmente la que importa. Durante la etapa de llenado volumétrico, conocida también como la primera etapa de llenado, se inyecta el material necesario para llenar aproximadamente entre el 95 y el 99% del volumen de la cavidad. Esto es un valor que se puede calcular, pero también se puede hallar en la máquina, por ejemplo, por medio de llenados parciales. En esta etapa, el control debe mantener una velocidad o un perfil de velocidad que dependerá únicamente de la pieza. Enseguida hablaremos sobre esto también. Esta velocidad determina el tiempo de llenado. Por lo tanto, el tiempo de llenado, es un parámetro de proceso, a no ser que quede definido al utilizar la conmutación por tiempo, que es algo inusual. Ahora hablaremos sobre eso. Para el llenado volumétrico, también conocido como segunda etapa de llenado o fase de pospresión, se debe indicar como mínimo dos parámetros de máquina: el nivel de presión y su duración. Muchas máquinas también hoy en día permiten definirlos como un perfil. Un poco más adelante hablaremos sobre la etapa de transición entre ambos fases de llenado, que se conoce con el nombre de conmutación o transferencia. Esta fase tiene un gran impacto sobre las piezas, sobre el molde y sobre la máquina. Bien, siguiendo con la lista de parámetros, tenemos el tiempo de enfriamiento, que también se puede calcular. Siguen los parámetros requeridos para la dosificación o la carga. El recorrido necesario es calculable. La velocidad de giro depende del material. Este parámetro, desafortunadamente, hasta los mismos fabricantes de materia prima frecuentemente caen en el error de especificar en sus fichas técnicas como revoluciones por minuto, RPMs, sin tener en cuenta el diámetro del husillo de la máquina. Es la velocidad tangencial el parámetro que debe respetarse y que depende del material que se está trabajando. Luego sigue la contrapresión y la carrera de descompresión, que son otros parámetros de máquina que hay que definir. De todos estos parámetros resulta el tiempo de carga, es pues por lo tanto un parámetro de proceso. Y por último tenemos la fuerza de cierre máxima durante el ciclo. En máquinas hidráulicas este es un parámetro de máquina, pero es uno de proceso en las de cierre mecánico o de rodillera. Con ese tema yo quiero cerrar nuestra charla en el día de hoy. Bien, hablemos entonces de la temperatura de la masa. Nuestro diablillo nos dice que ella simplemente será igual a la temperatura programada en el perfil, en particular en la última zona, en la boquilla. Y si nuestro molde posee un sistema de distribución de colada caliente, también a veces se agrega que la podemos modificar fácilmente variando las temperaturas en la zona de este componente.
Nuestro Hugo dice que no, que eso no es así, que en realidad es un parámetro de proceso y que depende de las condiciones, y que también depende de las condiciones de plastificación, en particular del tiempo de carga o dosificación, que recordemos es un parámetro de proceso, el cual resulta de la velocidad de rotación del lucillo, la contrapresión y la carrera de dosificación. Y ya que lo mencioné, si existe un sistema de colada caliente con distribuidor o manifold, las temperaturas de sus zonas no debieran diferir del valor deseado para el material. El componente aloja por lo general un volumen pequeño de material que si se tiene una temperatura diferente a la deseada, solamente va a contribuir a generar una mayor inhomogeneidad térmica del fundido. Ahora, ¿por qué la temperatura de la masa no necesariamente es la que esperamos del perfil? La razón es sencilla. En último término, la temperatura de la masa depende de la cantidad de energía que se le suministre. Y esa energía proviene tanto de las resistencias eléctricas en las distintas zonas como de la rotación del lucillo, es decir, de su motor. Además, depende del tiempo disponible para aportar dicha energía. En principio, las resistencias pueden aportar energía a todo lo largo del ciclo. El lucillo únicamente durante el proceso de carga. Esto explica, por ejemplo, por qué en un ciclo largo, con una carrera y un tiempo de dosificación cortos, la temperatura dependerá principalmente del perfil ajustado. Lo contrario es válido. En un ciclo corto, con una carrera y tiempo de dosificación largos, la temperatura de la masa será más sensible a las condiciones de plastificación que en el caso anterior. Además, esta temperatura, por lo general, no es uniforme en toda la masa inyectada. Ya hablamos, pues, de un valor medio. Desafortunadamente, la mayoría de los controles no la muestra y no es fácil medirla, como seguramente saben muchos de ustedes. Se necesita un método y sondas adecuadas para determinarla rápidamente y con bajo error. Todo esto explica en buena parte por qué este importante parámetro del proceso se desconoce o simplemente no se controla durante la producción. Este es el termómetro, por ejemplo, que utilizo yo normalmente para medir la temperatura de la masa. Es muy rápido y permite además enviar una lectura inalámbricamente a un celular en donde uno puede grabar si quiere. La constante del tiempo del termómetro es muy baja, es 0.5 segundos, lo que permite una lectura estable al cabo de 2,5 segundos. Tiempo suficientemente corto para garantizar que durante la medición la temperatura de la masa no va a variar. Aquí también se aprecia el sensor que utilizo para medir rápidamente la temperatura de superficies metálicas como las de la cavidad. Bien, un ajuste que frecuentemente se realiza en forma incorrecta es el de las tolerancias de temperatura para cada zona del cilindro. Diablillo dice que se puede fijar dichos valores muy amplios con el fin de evitar interrupciones del proceso o peor, para poder arrancar rápidamente la máquina. Esto dice que no, que esos límites deben ser estrechos. Pues las variaciones de temperatura conducen necesariamente a variaciones de viscosidad y estas a su vez a cambios en el proceso. El proceso entonces deja de ser estable si varía la temperatura de la masa. Los materiales amorfos son mucho más sensibles a estos cambios de viscosidad por temperatura y exigen, por lo tanto, tolerancias mucho más estrechas, de entre 2 y 5 grados centígrados. Los semicristalinos son más tolerantes, entre 5 y 10 grados centígrados. Sobre la temperatura del molde. La temperatura del molde, más precisamente la temperatura de las paredes de la cavidad, nunca es igual a la temperatura del refrigerante, como dice el Diablillo. Son 3 los parámetros que determinan la temperatura de la cavidad. La temperatura del agua a la entrada, flujo y el tiempo de ciclo. Después, un parámetro del proceso. Desafortunadamente también muy difícil de medir. Con la ayuda del módulo de enfriamiento de moldes de Injectools, voy a mostrarles esta dependencia. Injectools es un conjunto de varios módulos cuya propiedad comparto con el instituto
y que ambos utilizamos frecuentemente pues, para diferentes tareas, el análisis, apoyo, desarrollo de moldes, optimización del ciclo de inyección, etc. Bien, aquí tengo el ejemplo. Concentrémonos, acá hay mucha información, concentrémonos realmente en este valor, que es la temperatura de pared de la cavidad. Aquí tenemos la temperatura de entrada del agua de 18 grados centígrados y la de la salida prácticamente 20. No, perdón, yo pongo esto un poquitico más crítico. 18 y tenemos un flujo más bajo. Tenemos aquí los 52 grados centígrados. Bajar un poquitico más el tiempo para hacer más crítica la situación. Tenemos acá una temperatura de pared de 55 grados centígrados con un agua entrando a 18 grados y saliendo a 22. O sea, tenemos 4 grados centígrados de diferencia. Si queremos bajar la temperatura de la cavidad, por cualquier razón, y lo intentamos así, bajando la temperatura del agua, observen que en este punto de operación casi no pasa nada. Yo bajo un grado, aquí me bajan unas décimas de grado la temperatura de la cavidad. O sea, no es eficiente bajar la temperatura del molde, bajando la temperatura del agua, sobre todo en este punto de operación, y además porque bajar la temperatura del agua es un proceso más costoso. Aquí vemos, si yo aumento el flujo, fíjense que sí empieza a bajar muy rápidamente la temperatura de la cavidad. Un par de litros por minuto que aumentemos, ya empieza a bajar varios grados la temperatura de la cavidad. Ese es el segundo parámetro, entonces, que influye en ella. Y el otro es la duración del tiempo de ciclo. Observen que si yo aumento el tiempo de ciclo, empieza a bajar mi temperatura. Son esos tres parámetros los que dependen, los que están determinando la temperatura de la cavidad. Bien. Bien, ya les había mencionado ahora que son varios los parámetros de máquina que se pueden calcular para agilizar ese proceso de ajuste o de parametrización en la máquina. Aquí tenemos el módulo Inject Tools para el cálculo de parámetros de ciclo. Esta herramienta entrega la duración teórica del ciclo y la duración de las fases de acuerdo a información suministrada cuando es un parámetro de máquina o cuando es un parámetro de proceso, el cálculo que él hace con base en el material y las condiciones de operación que se fijan. También entrega las posiciones que debe tener el usillo para la dosificación, las carreras, el punto de conmutación, el cojín mágico deseado, etc. A pesar de tener este tipo de herramientas, de todas maneras es muy importante seguir un método universal para poder definir los parámetros de proceso que se quieren alcanzar. Estos son ayudas, pero el método es fundamental seguir. Pasemos ahora al tema de la velocidad de inyección. Es un parámetro de máquina. Si se ajusta correctamente a la presión requerida para alcanzar. Luego vamos a hablar sobre eso. Existen varios criterios para definirla. Aquí uno muy práctico se basa en estipular un tiempo de inyección adecuado basado en el recorrido máximo que tiene la pieza, del flujo en la pieza, que uno lo puede medir en ella, y dividirlo por un valor estándar más o menos entre 150 a 250 milímetros por segundo. Esta ecuación, así de sencilla, arroja valores muy aceptables para la mayoría de los casos. Un método algo más sofisticado consiste en realizar una serie de llenados parciales, pues, cercanos al 95 al 99% de llenado volumétrico, y al hacerlos ir variando la velocidad y mirar cuál es la presión máxima alcanzada durante ese llenado volumétrico. Se grafican esos valores y se obtiene una curva como esta. La velocidad más adecuada será aquella donde la curva empiece a aplanarse, a formarse más horizontal. Aquí vemos que para este molde en particular, la velocidad se puede programar o ajustar para un rango entre 3,5 a 6 milímetros por segundo. Son velocidad del usillo.
Quiero enfatizar pues, que esto es válido para un molde en particular o para este que se hizo en esos ensayos, para el material que se esté utilizando a las temperaturas que se hayan escogido para el molde y el material. Bien, hablemos sobre el perfil de velocidad, que es una posibilidad que prácticamente todas las máquinas hoy en día ofrecen. En el siglo pasado, alrededor de los años 80, los fabricantes de máquinas inyectoras empezaron a ofrecer en forma estándar esta posibilidad de programar pasos o niveles de velocidad para el llenado volumétrico. Ya se sabía que si el frente de flujo en la cavidad viaja a una velocidad lo más uniforme posible, las propiedades de la pieza tienden a mejorar y a ser más homogéneas. Desafortunadamente, nuestro diablillo ignora esa excelente posibilidad tecnológica o la aplica en forma incorrecta. La recomendación de nuestro Hugo es hacer como mínimo, programar como mínimo 3 pasos. Lento al iniciar, luego rápido y luego nuevamente lento hacia el final del llenado volumétrico. El diablillo argumenta frecuentemente que no, que es muy difícil y que muchas veces lo que sucede es que los problemas se agravan. Ahora, si se presentan problemas en la superficie del artículo, casi siempre es posible mitigarlos programando un buen perfil de velocidad. Y es fácil, simplemente hay que seguir una buena metodología. Acá tengo un ejemplo que utiliza una hoja de cálculo que he desarrollado precisamente para este fin. El método sencillo consiste en hacer varios llenados progresivos incompletos. Se mide el avance del frente de flujo y se pesa la pieza que sale en esa inyección. Y se va graficando acá. Mientras más puntos, mejor. Luego se escogen con ayuda de la gráfica aquellos puntos que nos permiten aproximar a tramos rectos, como se ve acá, los definidos por estos puntos rojos, aparecen en esta parte. Alberto, ¿podrías retomar la presentación, por favor? En esta tabla aparecen los parámetros que hay. Alberto, ¿podrías, por favor, retomar la presentación? Esa frente de flujo viajando a una velocidad prácticamente uniforme y con el beneficio pues, que esto implica. Doctor. Alberto, ¿podrías retomar la presentación, por favor? Ay, ¿se perdió? Sí, Ah, ya. Por favor, ¿la puedes retomar? Sí. Ahí estamos bien. Correcto, estamos bien. Ya, ¿desde qué parte se fue la presentación? Hace por ahí 10 segundos, tranquilo, no, estábamos bien. ¿Esta la alcanzaron a ver todos? Sí. Ah, bien. Si no, estaba explicando entonces que el método consiste en hacer estos llenados parciales en donde se registra el peso de cada inyección incompleta, se mide cuánto avanza el frente de flujo, se obtiene una curva, que es la curva azul, y en esa curva se escogen los puntos que la aproximen a tramos rectos, que serán los pasos que quiero programar en el perfil. Aquí, por ejemplo, he escogido 6 puntos y eso entonces me define los 6 pasos que debo programar en la máquina. Esta tabla me muestra exactamente lo que yo tengo que escribir en el control. La gran ventaja adicional es que si yo quiero pasar esta otra máquina, que por ejemplo tiene un diámetro de bolsillo distinto, yo no necesito volver a hacer el estudio. Simplemente en la hoja cambio el diámetro del bolsillo por el valor que tenga la máquina. O si quiero variar la velocidad, porque por ejemplo el tiempo de ciclo, el tiempo de inyección está muy bajo, muy alto, simplemente varío en esta celda la velocidad y automáticamente se me actualiza toda la tabla. Es una herramienta muy cómoda para este cálculo de este parámetro tan, como dice el diablillo, tan difícil, pero en realidad no lo es. Bien, hablemos ahora de la conmutación. Es un parámetro de máquina y también pertenece al grupo de los parámetros calculables con herramientas como inyectores. Por lo general se define como una posición de usillo, aunque también se le puede definir en base en el tiempo de inyección para el llenado volumétrico. Acá voy a hablar únicamente de la posición de usillo. En este punto la máquina pasa de un modo de control de velocidad controlada a uno de control por presión.
esta es una transición que no es instantánea, toma un tiempo. Durante la pospresión o llenado gravimétrico, pues se sabe que es necesario llevar a la cavidad lo más rápido posible todo el material requerido para compensar la contracción. Y la razón es muy sencilla. Durante el enfriamiento ocurre todo, es el enfriamiento que ocurre durante todo el proceso a medida que avanza el material y que hace cada vez más difícil desplazarlo hacia la cavidad por el aumento de viscosidad. Y también al hacer fluir el material a baja temperatura, la generación de orientaciones y tensiones internas aumenta enormemente, sobre todo en la zona de alimentación de la cavidad. Bien. Sobre todo en máquinas eléctricas, es muy importante definir una velocidad para esta fase de transición. En máquinas hidráulicas, los fabricantes a veces piden que el usuario programe esta velocidad, en otros simplemente está programado de fábrica y no es posible modificarla. Esto lo reconoce uno porque el control no solamente pide presión y tiempo para las fases de pospresión. Cuando es necesario definir la velocidad, pues este va a aparecer como un parámetro de máquina de control. Aquí vemos, por ejemplo, que al variar la velocidad de transición hacia la conmutación, cuando es muy lenta, el peso de la pieza va aumentando, a pesar de tener definido un nivel de pospresión uniforme y una determinada duración. Es la velocidad de esa transición la que nos va a ir a hacer aumentar el peso de la pieza, que no es lo que queremos. Otro problema con escuchar el diablillo es que dice que la pospresión se fija aproximadamente al 50% de la presión máxima durante el llenado volumétrico. Eso no es así. La pospresión, aunque obviamente es una función de la presión máxima durante el llenado volumétrico, también depende del espesor de la pieza. Y tengo dos casos. A la izquierda tenemos una pieza en donde su espesor ya empieza ligeramente a ser grueso y vemos que la pospresión se ajusta prácticamente al mismo nivel de la máxima presión durante el llenado volumétrico. Y para el caso de una pieza delgada, como tenemos a este lado, es al contrario, así es como dice el diablillo, se puede o se debe ajustar la pospresión a un nivel muy inferior a la máxima presión alcanzada. En este caso es aproximadamente el 50%. Bien, ya para resumir todo lo que tenemos, lo que hemos hablado hasta ahora, les quiero presentar esto. Este es un diagrama, una fotografía tomada de un control de una máquina eléctrica. Aquí vemos el perfil de velocidad, que vemos que es un ajuste, aunque de máquina, aquí el control nos está mostrando la velocidad que realmente se está registrando. Vemos que se está utilizando un perfil ascendente con una transición hacia la conmutación con una baja velocidad. Se ve que en las últimas fases se pasa de 43 a 17 milímetros por segundo. Esta curva blanca es la curva de la pospresión, que está acá definida en dos fases, 575 bares y 1.1 segundo, luego una pospresión de 500 bares a 2,5 segundos. Esta es la curva de presión, la real, es decir, la que realmente necesita la máquina para poder garantizar la velocidad programada. Vemos que va variando con seguridad, está por debajo de la programada, aquí no se alcanza a ver en esta fase, pero ya en la fase de pospresión ella empieza a bajar mucho, se presenta ese valle, y vuelve a subir a medida que va aumentando el enfriamiento en la masa. Observen que acá tenemos esta posición de Lucillo, perdón, acá. Vemos que cuando la velocidad está llegando a esta etapa de 47 milímetros por segundo, la presión real es en este momento igual a la pospresión requerida para la fase de llenado. Sin embargo, sigue bajando, debido a que en el control se fijó acá para la velocidad máxima de llenado durante la pospresión un valor muy bajo de 10 milímetros por segundo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La máquina va a empezar a operar en un régimen de velocidad, de acuerdo a la velocidad,
hasta que la presión, a medida que se va enfriando el material, va subiendo y se alcanza la postpresión. Ya en ese momento entra realmente a funcionar en el régimen de presión controlada para la postpresión. Y el husillo empieza a mostrar una velocidad decreciente, que es lo que realmente queremos para la postpresión. Bien, entonces, aquí en la gráfica entonces se ven varias cosas. Una es que la presión se demora aproximadamente medio segundo para subir, a pesar de que el husillo se empieza a mover. Eso es debido precisamente a la carrera de la válvula antirretorno y eventualmente a la presencia de una carrera de descompresión. El otro punto es que debido a este ajuste que tenemos acá, durante 1.3 segundos, la máquina opera a velocidad, está haciendo lo que no queremos. ¿Cómo se remedia? Pues simplemente en este caso particular sería suprimir este último paso de la velocidad del perfil, que es innecesariamente bajo, este punto de acá, hacerlo o fundirlo con este paso de acá, y la máxima velocidad para la postpresión hacerla igual precisamente a ese punto. Entonces así se obtiene una transición suave de la presión al valor de la presión requerida. Esta herramienta gráfica es supremamente útil en las máquinas y se lo recomiendo enfáticamente si el control permite esta posibilidad. También para monitorear variaciones, por ejemplo acá, para monitorear este inicio del aumento de presión, que la máquina no lo ofrece, no lo reporta. Y la única manera de hacerlo es si uno tiene, digamos, grabada, algunos controles lo permiten, la curva de presión que uno quiere obtener, la que uno, por ejemplo, cuando la máquina está operando en buenas condiciones, uno registra. Si el control no permite esta posibilidad, uno puede simplemente en un acetato dibujar la curva, pegarla en la pantalla y visualmente hacer la comparación. Bien. Ya con esto pues he llegado al fin de... todavía nos quedan unos 10 minuticos. Entonces podemos ver un tema muy importante, que es el tiempo de enfriamiento y de carga. Generalmente se dice que el tiempo de enfriamiento se ajusta según el tiempo de carga. Eso no es así, es al contrario. El tiempo de enfriamiento está determinado por la temperatura del molde, el material y el espesor de la pieza, y se puede calcular. Lo que se debe hacer es ajustar el tiempo de carga a este valor. Si el tiempo de carga no alcanza para la plastificación, entonces que tenemos un problema con la capacidad de plastificación de la máquina. Bueno, el último tema, vamos a decir, en este poco tiempo que nos queda, lo podemos abarcar, es el del ajuste de la fuerza de cierre, que se dice, el diablito nos dice que la fuerza de cierre es durante el ciclo la que usted ajusta en el control. Realmente eso no es así. Durante la inyección aumenta, pero esto es únicamente para máquinas de unidad de cierre mecánico. Y que ese aumento no importa, no depende del molde. En realidad depende de la naturaleza elástica del molde, es decir, si es un molde blando o rígido. Vamos a ver que un molde blando, o sea, uno que se deforma fácilmente, genera grandes cargas en las columnas. Y durante la inyección incluso es muy importante que se ajuste esa fuerza inicial a un valor bajo. Acá tengo un esquema también basado en una hoja de Excel en donde más o menos se ilustra. Es un ejemplo algo académico, pero quiero mostrar lo que sucede. Aquí esta línea café corresponde a la línea elástica de las columnas, es muy fácil calcularla. La línea amarilla, la línea elástica del molde. Y este punto de intersección es el ajuste que uno programa en la máquina como fuerza de cierre, o sea, el ajuste inicial de la fuerza de cierre. La línea roja vertical es la que se empieza a generar a medida que usted empieza a inyectar el material. Como ven ustedes, a medida que ella se va desplazando hacia la derecha, a medida que nos acercamos al valor final de inyección de 180, la elongación en las columnas crece, aumentando automáticamente la fuerza de cierre, para este ejemplo, a 235 toneladas. Y la fuerza que actúa sobre el plano del molde baja, y todavía aquí alcanza a ver una pequeña reserva. Ahora, si nosotros tenemos un molde, por ejemplo, rígido, un molde que se deforme muy poco, vemos que el comportamiento va a ser que durante la inyección la
variación de la fuerza en las columnas sea pequeña. Y que aquí está esta reserva para mantener el molde hermético. Si por el contrario tenemos un molde blando, es decir, esta línea amarilla del molde es muy inclinada, bastante horizontal, para la misma fuerza de cierre, miren todo lo que varía la fuerza en las columnas. Y sin embargo aquí hay una reserva. Por lo tanto, la fuerza inicial de ajuste en un molde blando tiene que ser mucho más baja que si el molde fuera rígido. Eso es algo de lo que casi nunca se habla, o mejor dicho, se ignora, y a veces esto puede poner en peligro la operación de la máquina y el molde. Bien, ya para terminar, un tema sobre moldes de corredera nuevamente, en donde generalmente se piensa que las correderas simplemente se mantienen cerradas por la fuerza de cierre normal y punto. Eso no es así, realmente uno debe calcular la fuerza que se ejerce sobre las correderas. Aquí, por ejemplo, esas fuerzas, cuando se inyecta, serían estas líneas verticales, y debido al plano inclinado, pues se genera esta componente en esta dirección, cuya proyección horizontal, estas dos flechitas de acá, es la fuerza de cierre que debe suministrar la máquina para mantener las correderas cerradas. Hay que calculárselas y agregárselas a la fuerza de cierre que normalmente se calcula sobre, por ejemplo, en este ejemplo, con base en esta área de acá, la área proyectada. Bueno, me perdonan el carrerón porque ya estaba llegando al límite de tiempo. Les agradezco mucho y ya podemos pasar entonces a las preguntas. ¿Aló? Si alguien desea participar, puede usar el micrófono o escribir en el chat. Y hacer sus preguntas. Por el momento no hay preguntas, Alberto. Vamos a esperar si se presentan preguntas. Tengo una consulta en relación a la inyección parcial. En el caso de... Sí, buenos días. ¿Sí? Buenos días. Por favor. Sí, buenos días. De acá, buenos días. Álvaro Orbes, de la ciudad de Cali. Dos participantes hablando al mismo tiempo. La palabra a Miguel y continuamos con Álvaro. Ok, gracias. Ok, Miguel, tu pregunta. Primero, en relación a la inyección por partes para determinar el volumen de llenado, normalmente en la práctica hay un problema porque es muy difícil la expulsión de la pieza en forma parcial y se puede dañar el molde. ¿Habría alguna otra manera de obtener ese dato? Sí, correcto. Muchas gracias por la observación. Claro, cuando uno está haciendo llenados parciales, lo primero que tiene que verificar es a partir de qué momento el molde permite la expulsión. Es decir, uno debe garantizar que el plástico en la inyección parcial esté cubriendo o tocando el sistema de expulsión. Si hay moldes en donde esto no se puede hacer, la única manera de hacerlo entonces es mediante la simulación. Uno en la simulación sí puede, con toda libertad, de saber en qué punto va el frente de flujo y qué porcentaje de masa se ha inyectado. Ese sería el caso extremo. Gracias por la observación, que es muy importante. Continuamos con Álvaro. Muchas gracias. Álvaro, por favor, procede con la pregunta. Te silenciaron el micrófono, lo debes reactivar. Ok. Primero, buenos días a todos. Muchas gracias, ingeniero. Muy excelente su presentación, muy clara, muy precisa, muy concisa. La pregunta mía se deriva de que en diferentes libros de moldeo de inyección encuentro una diversidad de recomendaciones con respecto al punto de cambio, punto de transferencia o conmutación. En algunos recomiendan que debe ser por tiempo, en otros recomiendan que debe ser por presión. Por su experiencia, ¿cuál es la más recomendada? Muchas gracias. Ok, no, muy interesante la pregunta. Realmente la transición por tiempo es la más antigua, es decir, las primeras máquinas utilizaban la conmutación por tiempo.
pero esta es una conmutación que se varía muy fácilmente con las condiciones de proceso. Por eso se desarrolló, la evaluación técnica llevó a hacer la conmutación por posición de lucillo, que en la mayor parte de los casos es la que mejor resultados ofrece. La conmutación por presión también es buena, pero dependiendo de cómo mide usted la presión y en dónde. Es muy buena, por ejemplo, para estabilidad de proceso, pero en muchas máquinas no se puede implementar. Exige, por ejemplo, instalar sensores de presión en molde. Hay algunos sistemas de control que permiten utilizar la presión hidráulica o la presión que está haciendo el lucillo, por ejemplo, si es una máquina eléctrica, para poder conmutar, pero necesariamente se necesita hacer un estudio de llenado para ver en qué punto la presión está llegando al nivel que lleva la masa exactamente al llenado volumétrico, es decir, casi al 90 y tanto %. Esa presión entonces es la que se debe programar en el control para hacer la conmutación. La más usual es, como les digo, la conmutación por posición. Hola Alberto, ¿cómo estás? Juan Fernando Campuzano del Instituto del Plástico. Muchísimas gracias Alberto por tu presentación, todo excelente. Te voy a hacer una pregunta que nos envía por acá Eliezer Castro por el chat. ¿Un material plástico puede romper las columnas de un molde o eso es solo un montaje? ¿O es solo en montaje? No, la operación precisamente en el diagrama que les estaba mostrando, incluso ya que hicieron la pregunta, entonces vámonos a la hoja de Excel. Fíjense que yo puedo perfectamente, si opero mal el molde, por ejemplo, si yo inyecto, yo ajusto una fuerza de cierre, por ejemplo, alta, y yo empiezo a aumentar la inyección, fíjense, la fuerza que se actúa sobre las columnas sobrepasa el límite de rotura de las columnas y se revienta. O sea, por mal ajuste de la fuerza de cierre con respecto a la máxima PES que se necesite, puede llegar a un punto de operación en donde haya rotura de columnas. Hay otras situaciones en donde puede haber rotura de columnas, por ejemplo, si por alguna circunstancia, digamos un molde de varias cavidades, por alguna circunstancia algunas cavidades no se llenan, la máquina va a tratar de entrar todo el volumen correspondiente a todas las cavidades. Necesariamente va a haber un exceso de presión, puesto que la conmutación, la máquina no ha llegado al punto, el sistema de control sigue mirando la velocidad que debe mantener hasta ese punto, no lo alcanza, la presión se dispara y aparece una formación de rebaba enorme. Si el área que ocupa la rebaba es muy grande, es una fuerza, entonces puede multiplicar la presión por esa área de la rebaba que se forma y eso perfectamente puede romper las columnas. O sea, durante la operación, debida por accidente, por ejemplo, si uno programa esa presión disponible durante el llenado volumétrico al valor máximo, la deja en el valor máximo, este tipo de accidentes puede ocurrir. No necesariamente durante el montaje, sino durante la operación. Gracias, Alberto. Continuamos con preguntas. ¿Alguien más? Por el chat no tenemos. Por favor. Buenas. Otra pregunta, si es tan amable el doctor Naranjo. Sí. Doctor, hay un punto que es muy importante en relación al material de compresión, ¿no? Usted menciona que habría que llegar a una etapa hasta el 95% y después al final hacerlo con alta presión y baja velocidad. Hay un punto ahí que es muy importante, que es el colchón que queda en la inyección, que yo he notado en la práctica que sí me varía de máquina a máquina con el mismo molde. Y no solamente eso, sino que a veces el colchón es como inestable. Quisiera sus comentarios al respecto. Claro, sí, no, toca dos puntos muy importantes, sí, sobre el cojín o el colchón. El cojín es realmente, suponiendo que la válvula antirretorno esté funcionando bien, debe ser estable.
Si en una máquina es más grande que en otra, es simplemente hay diferencias en los diámetros de husillo, por lo tanto los volúmenes de inyección son distintos. Entonces el colchón, que es la cantidad de material que queda en el cilindro después de la inyección, va a ser distinto. O sea, ese es un problema muy fácil de eliminar simplemente por una programación de los parámetros de máquina correctos. El colchón siempre debe existir. Nunca debe permitir uno que llegue a cero. Ese colchón generalmente es del orden del 5 al 10% del diámetro del husillo. A veces uno encuentra recomendaciones con valores numéricos, 5 milímetros, 10 milímetros, realmente eso no es correcto. Eso debe ser una función del diámetro del husillo. Como les digo, entre 5 y 10% es un cojín aceptable para la operación de la máquina. Y es un parámetro de proceso, porque obviamente ese cojín nosotros no en ninguna parte lo escribimos, que se debe monitorear, precisamente para mirar su estabilidad. Si ese cojín varía, eso es casi seguro que tenemos un problema en la válvula antirretorno. Ok. Primero que todo, les recuerdo que las memorias del evento se envían a los correos junto con la evaluación del evento. Continúo aquí, Alberto, con una pregunta de Eliezer Castro. Al disminuir el flujo de agua en el molde, hace que con el tiempo las dimensiones de cavidades varíen o se mantienen, dependiendo de si el material es duro o blando del molde. Sí, al variar el flujo en el molde, obviamente va disminuyendo, era el punto tuyo, ¿cierto? Si se va disminuyendo el flujo por alguna circunstancia o porque la capacidad de refrigeración en la planta está siendo copada porque están entrando muchas máquinas en operación o por corrosión, en fin, lo que sea, ese flujo al bajar va haciendo aumentar la temperatura del molde. Necesariamente, lo vimos con la ayudita esta del módulo de los inject tools, que al yo bajar el flujo, y también lo vimos en la simulación de CADMOL, que cuando el flujo es muy bajo, aumenta la temperatura de la cavidad, lo cual uno también lo puede medir midiendo la temperatura del agua a la salida. Si un circuito muestra una temperatura muy alta, es un síntoma muy claro de bajo flujo, que va a hacer que la temperatura de la cavidad aumente. Y al aumentar la temperatura de la cavidad, cambian las condiciones de llenado y varía el peso de la pieza. Ok. Siguiente pregunta. ¿Es necesario tener un diseño de tornillo para cada tipo de material? Esto variaría los cálculos de los parámetros. No, realmente la geometría del husillo incide es en la eficiencia de la plastificación, es decir, qué tan rápido o qué tan bien va a plastificar. Y simplemente el cálculo de los parámetros, por ejemplo, con los que arroja Inject Tool, depende únicamente del volumen del material con respecto al de la pieza. Ahí simplemente se necesita conocer la densidad del material a la temperatura del fundido, pero no depende de la geometría del husillo, ya que simplemente es el volumen que está al frente, que está en la cámara al frente del husillo. La cámara de fundido. Lo que afecta es la eficiencia de la plastificación y la homogenización de la masa. Gracias, Alberto. ¿Alguien más tiene preguntas? Alberto, ¿podría indicar los lineamientos para fijar los valores mínimos y máximos de la presión de sostenimiento? Bueno, otra pregunta bien buena. Sí, realmente de los parámetros de la presión de sostenimiento, los dos, el tiempo y la presión, pues el tiempo se puede calcular o incluso encontrar experimentalmente en la máquina mediante el pesado de las piezas a medida que se aumenta. El problema es el nivel de pospresión. Realmente uno lo que hace ahí es tomar tener como base la presión máxima que se logra o que se alcanza o se necesita durante el llenado volumétrico. Y como vimos en las gráficas, de acuerdo al espesor de la pieza, fijar el nivel de la pospresión como un valor relativo a ese valor alcanzado durante la inyección volumétrica.
Si la pieza es de espesores medios a bajos, que lo más normal en inyección, la regla del diablillo del 50% es una buena aproximación. Si uno tiene casos especiales en donde el espesor es más alto, la postpresión la tiene que aumentar. Y eso se da cuenta uno muy fácilmente porque una pieza gruesa requiere muy baja presión para el llenado volumétrico, que será insuficiente para el llenado gravimétrico, y lo contrario para piezas muy delgadas. A veces la presión durante el llenado volumétrico es tan alta y prácticamente ya queda llenada la cavidad con la masa requerida para compensar la la contracción, y no se necesita prácticamente la etapa de pospresión. Este es un parámetro que inicialmente se fija con estos criterios, y cuando ya la máquina esté operando, uno empieza a mirar a ver si la pieza está saliendo bien, es decir, si es libre de rechupes, tiene las dimensiones correctas, si existe un estándar para el peso, cómo está el peso, si hay o no dificultades para el desmoldeo. De acuerdo a esta información, entonces uno empieza a subir o a bajar la presión hasta llegar a un valor correcto. Pero es un valor que realmente se debe ajustar posteriormente de acuerdo a la respuesta de la pieza. No existe, digamos, una fórmula para encontrar ese nivel de pospresión. Se encuentra, repito, para resumir, se encuentra tentativamente como una proporción de la presión máxima durante el llenado volumétrico y de acuerdo al espesor de la pieza, y luego se ajusta de acuerdo a las observaciones sobre el comportamiento en la pieza y en la expulsión. Ok, otra pregunta de Eliezer Castro. Pero para complementar, por ejemplo, si quieres ser bien preciso y el proceso lo permite, uno puede recurrir a la metodología de diseño de experimentos, en donde una de las variables sería precisamente ese nivel de presión, y las respuestas para el diseño de experimentos serían, por ejemplo, características de calidad, dificultad o no del moldeo, etc. Esa sería la mejor forma de obtener el óptimo nivel de pospresión. Ok, de Eliezer Castro, ¿qué tanta vez es la tolerancia de las temperaturas del cilindro? ¿Entre 2, 5 o 10%? ¿Tolerancias a qué? ¿Tolerancias de temperatura? Sí, tolerancia de temperatura en el cilindro. Bueno, a mí no me gusta hablar de porcentajes, sino valores absolutos, porque es que el valor absoluto es el que determina la variación de la viscosidad en el material. En materiales amorfos, poliestirenos, ABS, etcétera, que la viscosidad varía tanto con la temperatura, esa tolerancia debe ser más o menos, es decir, máximo más 5 grados, se usa entre 2 y 5 grados. Por ejemplo, si yo necesito una temperatura o quiero fijar en una de las zonas 230 grados, entonces le pondría la tolerancia en 235 y en 225 como máximo para un material amorfo. Si se trata de un material semicristalino, un polietileno alto, de baja, polioximetileno, poliamida, etcétera, entonces sí puede ser un poco más generoso uno y poner, por ejemplo, si la temperatura es 250 grados, pues tener 260 y 240 como rango, como máximo. El porcentaje, no me gusta el porcentaje porque es que depende del valor del nivel de la temperatura. Un material que trabaje, por ejemplo, a 200 grados, el 10% son 20 grados, pero un material que se trabaja a 300 son 30 grados. No es adecuado, es mejor hablar de un valor en grados para fijar el rango de la tolerancia para la temperatura deseada. Ok, yo creo que nos alcanza para 2 preguntas más. Aquí vamos con la primera. ¿Qué software de acceso libre nos recomienda para simular procesos de inyección o extrusión? Si es que los hay, gracias. A ver, software libre realmente no. Existen algunos, bueno, existen demos que generalmente puede uno utilizar por unos días para evaluar, pero generalmente un software de simulación, digamos, adecuado para todas estas tareas es un software que
que no se consigue libremente. Hay que comprar la licencia y realmente no son baratas estas licencias. También existe la posibilidad de alquilar por días o por semanas el software de acuerdo a las posibilidades. Esta es una posibilidad muy interesante porque así no se necesita hacer la inversión del software, pero sí lo tiene uno a disposición para estos casos. Por ejemplo, se va a evaluar un molde o el fabricante le pide, como les decía, que uno apruebe el diseño de ellos. Y sin información de una simulación es muy arriesgado aprobar. Ok, gracias Alberto. ¿Alguna última pregunta ya para dar cierre a la presentación? Bueno, Alberto, de nuevo muchísimas gracias. Como siempre, una excelente presentación. Muchas gracias, Juan Fernando. Y a todos los que me escucharon también, espero que le haya valido la pena el tiempo que me dedicaron y la utilidad para ustedes el contenido. Muchas gracias, doctor. Listo, Liana. Muchas saludos a todos. Que estén muy bien.